propia identidad. Me avisaba que se estaba grabando la Sí, charla. sí. El currículum tiene una primera pregunta, que es una pregunta que le da identidad y que lo diferencia de otros discursos en el ámbito de la educación, que es la pregunta por cuáles son los conocimientos valiosos que merecen estar adentro de la escuela. Tyler hace un rulo y dice que los conocimientos deben ser enunciados en términos de objetivos, pero por supuesto da respuesta en ese momento a cuáles eran los conocimientos valiosos para que sean transmitidos a las jóvenes generaciones. Y acá hay una primera pregunta, que es una pregunta identitaria, porque una cosa que a mí me gusta siempre resaltar cuando hablo de currículum es que es un campo que, para convertirse en campo, tuvo que construir una pregunta, y la pregunta del campo del currículum es la pregunta por los conocimientos valiosos que debe transmitir la escuela. En este sentido, un sueco, Ulf Lundgren, que también tiene un texto muy conocido, dice que el texto curricular vino a solucionar el problema de la representación, y con esto quería decir representar en ese texto los conocimientos, el recorte cultural, porque por suerte el currículum no abarca todo, sino el recorte cultural valioso que se produce en la cultura y que debía ser parte de la escuela, en sociedades donde el conocimiento ha crecido exponencialmente, en sociedades en donde el conocimiento se produce en ámbitos hiperespecializados, como son las academias. Entonces, necesariamente, para ser transmitidos, necesitan ser seleccionados, ordenados en un texto que le dé coherencia, y fundamentalmente abordados pedagógicamente para ser llevados a públicos que no son especialistas, ni muchísimo menos, ¿no? Pensemos en todos los niveles obligatorios del sistema educativo. Entonces tenemos, para ir resumiendo esta primera pregunta y agregando algunas que otras informaciones, un lugar, una fecha, unos autores que por primera vez dan lugar a una sistemática, ¿no? Una teoría sobre el currículum, que no quiere decir, valga la aclaración, que no haya habido textos curriculares antes de 1949. Los historiadores de la educación dicen el trivium y el quadrivium clásicos ya eran considerados como objeto un currículum. La Ratio Studiorum de los jesuitas también es un texto que se cita como un texto ejemplar en términos de lo que es un currículum. En las universidades del periodo napoleónico empieza a proliferar planes de estudios con esta idea de conocimiento a ser transmitido. Lo que hace Tyler es hacer teoría sobre eso, por eso inicia un campo académico de estudios sobre este objeto que preexistía, por supuesto. A partir de los años 70 ya sí la producción empieza a crecer exponencialmente en el ámbito internacional, y aparecen, por supuesto, gente que le contesta, teorías, posiciones teóricas que le contestan a Tyler y a esta idea de currículum como instrumento de control social. Aparecen otros sentidos, aparecen otros ámbitos de la producción, aunque el ámbito anglosajón sigue siendo un ámbito muy privilegiado en la producción curricular. Estoy diciendo anglosajón, los Estados Unidos y Canadá, la Canadá inglesa, digamos, la Gran Bretaña y Australia es una productora, la Universidad de Deakin es una productora sobre temas de currículum. En lengua española, México larga con una producción importante, también en los años 70, España. En América del Sur, Brasil es una gran productora de textos curriculares y de composiciones también alternativas, esta posición originaria de técnico-instrumental. Entonces empieza a conformarse un campo de estudios
Aparecen las revistas y los handbooks con Research of Curriculum, aparecen los congresos nacionales e internacionales en todo el mundo. En el año 2000 se crea un grupo de investigación en temas del currículum, el IACS, coordinado en los orígenes por William Pinar. Yo presenté mi tesis de maestría en el primer congreso internacional en esa red de estudios sobre el currículum. ¿Qué quiero decir? Tenemos todo lo que hace un campo de estudios, un objeto de discursos con distintas perspectivas teóricas, academias con revistas y con producción sobre este objeto, y posiciones antagonistas que se disputan el sentido del currículum en sus producciones. Bien, bien. Antes de seguir, dos cuestiones. Me Sí. están diciendo, por un lado, más operativas, y perdón por la interrupción. No, para nada, Ana. Pero que para la asistencia está registrada la charla 300, cuando la nuestra es la 600, así que quien está manejando un poco esa parte de las asistencias, que haga el cambio del drive. Y también para los asistentes, que veo a varias y varios tomando notas, cuando terminemos esta serie de preguntas, y si nos da el tiempo, va a haber un espacio para que ustedes puedan, desde las dudas o preguntas o comentarios que quieran, para que puedan intervenir directamente con Silvina. Silvina, sin duda lo que vos planteás está hablando de una posibilidad de hacer un recorte de un campo con interés en construir un estudio acerca del currículum, pero con una cierta dificultad para demarcar límites, demarcar, ¿no?, clasificaciones, o si vos tuvieras, desde los estudios que venís realizando y las múltiples lecturas, si tuvieras que describir los discursos y las teorías que de alguna manera se pueden reconocer en el campo, que a modo, ¿no es cierto?, sabiendo que no es posible una clasificación, que no es posible una taxonomía, y cómo los límites se van solapando, ¿qué tradiciones, qué perspectivas, qué discursos reconocerías para poder ordenar un poco la cabeza cuando abordamos lecturas referidas al campo del currículum? Sí, sí, buenísimo. Buenísimo que aclaraste que son clasificaciones difíciles y siempre tienen cierta ambigüedad, y puede que la que yo presente coexista con otra que hace otro autor, otro lector del campo. Pero más o menos en el mundo, después nos vamos a meter con Argentina, ¿no? Porque quedó planteada pasó algo en mi computadora. Ahí volví. Te escuchamos bien y te vemos bien, ¿eh? Buenísimo. No, era mi propia compu que me sacaba de foco. Queda por después transitar a lo largo de estas 2 horas que vamos a compartir el tema Argentina, que bueno, de última es mi especialidad, porque la tesis fue sobre el campo argentino. Pero para ir desde lo que nos abarca, que es el mundo, y para después pasar a Argentina, hay efectivamente en los inicios una posición teórica que nombraba hace escasos segundos, que es la más reconocida, el autor más reconocido, el señor Ralph Tyler. Esta posición marca un primer sentido para el currículum como los textos que regulan la actividad en las escuelas. Y a este sentido se le suma un segundo sentido que tiene la obra tayleriana, que es el sentido del currículum como texto que se produce en un momento anterior a la implementación que después se hace en las aulas. Entonces, estos primeros sentidos con los que se trabajó en el campo del currículum
tenían estas dos miradas, el currículum con foco en objetivos de aprendizaje que marcan cuáles son los logros que los estudiantes deben poder conseguir en las escuelas, y como un instrumento de control del profesorado que tenía que aplicar el texto en el aula para conseguir esos objetivos. Ahí había toda una primer posición que se continuó y que fue hegemónica durante mucho tiempo, y posición que en algunos autores y todavía en algunos teóricos sigue primando como la posición desde la cual hablan. En un segundo momento, ahí cerquita también a mitad de siglo, entre los 50 y los 60, empieza a construirse un movimiento que tiene de nuevo dos apuestas. El movimiento inicial se lo conoce con el nombre de racional empirismo, pero que está ligado a la defensa de las disciplinas académicas como objetos de enseñanza en el currículum. Este movimiento es un movimiento, por ejemplo, los autores representativos han sido Jerome Brunner, el psicólogo cognitivista, Joseph Schwab, un biólogo dedicado a temas de currículum, y empezaron a disputarle a Tyler esta idea de, bueno, no es cualquier, o por lo menos lo que Tyler había definido como las fuentes de selección del recorte cultural en las escuelas, que incluían las disciplinas, pero además incluían las necesidades e intereses de los educandos, los problemas de la vida contemporánea, ¿no? Tyler había hecho en su apuesta a la definición de objetivos una integración de distintas disputas de la época, donde el currículum debía incluir la enseñanza de determinados contenidos disciplinares, pero también, insisto, intereses de los estudiantes y problemas de la sociedad contemporánea, haciendo guiños al progresismo de la época, por ejemplo Dewey, y a la contra, el social funcionalismo, por ejemplo, versiones durkheimianas sobre la función de la escuela en relación con sociedades a las que debía servir la formación de los recursos humanos de la escuela. ¿Qué pasa con los empiristas o con la línea en defensa de las disciplinas? Dice, la escuela tiene otra función que el currículum debe hacerse cargo, que es la de la enseñanza de las disciplinas, entendiendo las disciplinas como cuerpos organizados de conocimientos, y entendiendo que la escuela tenía ahí una función central que era la introducción a las lógicas de pensamiento, ¿no? Brunner, si lo conocen, era un autor que habló mucho de la función de la escuela es desarrollar la mente, y para el desarrollo de la mente nada mejor que los conocimientos abstractos de las disciplinas escolares, en espejo con las disciplinas del campo científico académico. Ligado con esta primera revisión de la obra de Tyler, termina de conformarse, de hecho Schwab también trabaja en esta línea, toda esta nueva posición que termina llamándose posición práctica del currículum, a diferencia de la posición técnica anterior. La posición práctica, el autor más representativo es Lawrence Stenhouse, en este caso un inglés, no un americano, dice que el currículum debe ocuparse no solo de la construcción de un texto que regule la tarea de los docentes, sino y fundamentalmente de achicar la distancia entre la construcción del texto y lo que sucede efectivamente en el aula. Entonces, la visión práctica tiene que ver con, no importa tanto que el texto nos diga el punto de llegada al que todos los niños y jóvenes deben poder acceder, sino que el texto curricular debe brindar orientaciones para que el docente se mueva con cierta autonomía en términos de las individualidades de cada aula, de cada grupo, de cada materia escolar. Esta perspectiva
práctica, propone la deliberación entre docentes de las escuelas para llevar adelante determinadas propuestas, propone que ese texto inicial no sea un texto cerrado, que haya que bajar al aula, sino un texto en una construcción colaborativa, deliberativa. Entonces se empieza a pensar en el currículum ya no con el sentido del texto de aplicación, sino de una hipótesis de trabajo para que se discuta, se elabore, se reelabore, se investigue en las aulas, y la figura del docente no es ya un técnico que aplica, sino alguien que tiene una autonomía profesional para poder ser un investigador del desarrollo de ese currículum en acción. Y avanzado los años 70, ya se encuentra una producción muy vasta, muy diversa, que se conoce también, hay muchísimos matices que podríamos hacer, pero se conoce como la perspectiva crítica. Entonces teníamos la técnica instrumental, la perspectiva práctica o deliberativa, y esta perspectiva crítica, que nace en los 70 con un conjunto, finales de los 60 ya hay textos, en los 60 ya hay textos, con un conjunto de autores que se reconocen como reconceptualistas de las posiciones anteriores: William Pinar, Michael Appel, Jackson, La vida en las aulas, ¿no? El currículum oculto, bueno, toda esta serie de trabajos, ahora sistematizo un poquito más, pero que le disputan el sentido a las dos posiciones anteriores, porque piensan que el currículum es un documento político, y que los que hacemos teoría curricular debiéramos así concebirlo y entender que en el currículum hay siempre, como dice Alicia de Alba, representante de esta corriente, hay tensiones y juegos de poder que tienen que ver fundamentalmente con quién define qué se enseña en las escuelas, cómo son esos procesos, quiénes participan de esos procesos, qué sentidos se les otorga a los contenidos hegemónicamente transmitidos en las escuelas, cuál es la función del docente, etcétera, etcétera. Esta tercera posición, bueno, algunas de las... traté como de señalar sí, los como más líneas generales, los rasgos, sí. Por todos, pero bueno, Philip Jackson, la idea de currículum oculto, la idea de currículum nulo de Eisner, es decir, lo que no se enseña también es objeto de tratamiento curricular. ¿Por qué no se enseña mapuche y se enseña inglés en las escuelas? Las ideas de formación del profesorado como intelectual transformador de Henri Giroux, insisto, cito como lo que me parece que podemos compartir todos y todas. Y hay sí una vertiente también con posiciones críticas, que es la sociología del currículum inglés, donde hay dos autores bien interesantes dentro de esta gran tercera perspectiva, que son Bernstein y Young. Fundamentalmente Bernstein es un autor que ha aportado mucho a entender que el currículum tiene que ver con cómo se distribuye el conocimiento en las sociedades, y que esa distribución está cruzada por mecanismos de poder. Y además, para mí lo más interesante de la lectura de Bernstein es cómo nos aporta esa mirada que nos hace entender que la forma que adopta el currículum, más clasificada por disciplinas independientes o materias independientes, o los currículum más integrados por proyectos y problemas, tienen por detrás un modo de entender la vida en las aulas, ¿no? Preformatean lo que sucede en las aulas en términos de la relación docente-alumno-conocimiento. Estas miradas, a partir de los 2000, que es cuando yo cierro la tesis, vuelven a reproducirse, además en una
amplitud y una cantidad de producción bien interesante, diversa, porque a estas primeras posiciones críticas se le agregan las poscríticas, postcolonialistas, posthumanistas, las visiones deconstructivas de Deleuze y Guattari, posiciones marxistas, neomarxistas. Digo, hay una cantidad de disciplinas de otros campos que ni siquiera son educativos, ¿no? Muchos de los que nombré, que toman los teóricos del currículum para producir teorías sobre el currículum con perspectiva postcrítica. Bien, en este paneo, ¿no?, que nos haces y con tanta claridad, independiente de los que llevamos muchos años, ¿no?, trabajando en la docencia y que vemos que persisten, ¿no es cierto?, o siguen conviviendo en el desarrollo del currículum todas esas tradiciones y más incipientemente esto que vos señalás como poscrítica. Si vos tuvieras, no hablando de la práctica curricular, sino del campo de producción curricular en Argentina, ¿qué tradiciones, qué perspectivas podrías reconocer, ¿no? Venimos jugando con lo internacional, venimos tratando de organizar los discursos y ahora tratamos de poner la lente en la producción curricular de nuestro país. Bien. Bueno, acá me voy a extender un poquito más, disculpen porque es de lo que más conozco y porque además es una pregunta que es muy difícil de responder como las anteriores. En el campo, más allá de que otros hubieran clasificado de otro modo y de que tanto en las posiciones prácticas hay matices y en las posiciones críticas y postcríticas hay autores, hay matices de distintísimo modo, todos los autores del campo del currículum podrían estar de acuerdo con esa clasificación que hice. Hay textos escritos quichicientos que clasifican de este modo la producción en el ámbito internacional del currículum. En Argentina, para poder responder a la pregunta interesante que hace Ana, que es, bueno, ¿qué tradiciones se reconocen acá, en nuestro país? Voy a hacer una pequeña historia de cómo fue introducida la temática del currículum en nuestro país, que aclara, yo creo que mejora la comprensión de lo que fueron y siguen siendo las disputas del currículum en nuestro país, sobre todo en relación con otras disciplinas del campo de la educación, fundamentalmente con la didáctica. Dani Feldman, como decía Ana, va a estar hablando estrictamente de estas relaciones bien complejas entre la didáctica y el currículum el viernes en este mismo ciclo, así que yo no me voy a extender más que un señalamiento al final, pero sí me gustaría contarles algunas particularidades de cómo se introduce el discurso curricular en Argentina para entender mejor cuáles son las posiciones en disputa en nuestro país. En los años 60, estrictamente en el año 1966, con un gobierno de facto, estaba Onganía en el poder, se crea en el Ministerio de Educación la primera oficina llamada Currículum. Esta oficina tenía las tareas de elaboración de planes de estudio, muy distinto a los diseños curriculares tal como los conocemos hoy. Eran planes que ordenaban contenidos, era una oficina que tenía un registro distinto. Bueno, el país y el sistema educativo era muy distinto en ese momento, pero se crea, el hito fundamental es la creación de esta oficina. En este periodo, la Argentina de los años 60, pre-Onganía, y después les
sobrevino al gobierno de facto, pero la Argentina de los años 60 era una Argentina desarrollista, habrán escuchado hablar de todo lo que fue esta época, en donde hay dos movimientos. Un movimiento de modernización del Estado, traído por las posiciones de las políticas desarrollistas, y un movimiento de profesionalización del campo educativo. Se crea en 1958 la primera carrera, me parece que es la segunda, la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA, seguro es del 58, yo creo que la primera se creó y se llamaba de Pedagogía en La Plata. Pero quiero decir, se profesionaliza el campo de la educación al tiempo que el Estado tiene un discurso modernizador, y los profesionales de la educación entran en las oficinas del ministerio con esta lógica de modernizar el Estado. En este sentido empiezan a traducirse al español las obras de Tyler, de Taba, de Bloom, las taxonomías por objetivos. Entonces el discurso que entra originariamente a la Argentina a propósito del currículum es el discurso técnico-instrumental, en un contexto de modernización y un discurso desarrollista que venía como anillo al dedo. Entonces el sentido primero que tuvo el currículum en nuestro país es el sentido tayleriano, es el instrumento para la regulación de la tarea docente a partir de la definición de objetivos ya no conductuales, operacionales, ¿no? Hay decía Jimeno Sacristán, la obsesión por la eficacia, por la definición de una pedagogía por objetivos, etc. En este momento entonces, ciertas editoriales, Marimar, Troquel, Paidós, algunas líneas de Paidós, el Ateneo, que eran editoriales que trabajaban textos educativos, publicaban textos educativos, traducen con financiamiento de la OEA, UNESCO y distintos organismos, fundamentalmente con aportes norteamericanos, traducen estas obras con este sentido y esta primera impronta que tuvo el currículum en sus orígenes. Y en Argentina, en el año 1971, se escriben los dos primeros textos de currículum, muy ligados a la obra tayleriana, uno de María Irma Zarubi, y el otro de un señor que se llama Combeta, les digo ya el nombre, Oscar Combeta, que eran profesores de terciarios, y que claro, para enseñar en ese momento, en la lógica de la didáctica por objetivos, estos materiales les venían muy bien y escribieron sus propios manuales sobre currículum. Un libro se llamaba Currículum, en otro Planeamiento Curricular. Y era una reproducción de las obras de Tyler, de Taba, algo de las taxonomías de Bloom. Entonces, en el campo argentino, la primera teorización vino por este lado. Les leo 3 viñetitas que completan este primer momento del currículum en nuestro país. La noción de currículum se identifica con el enfoque racional y científico para la toma de decisiones en materia educativa. El currículum supone una metodología integral, una herramienta orientada a la planificación de lo que debía suceder en las escuelas, y se legitiman las divisiones del trabajo en el campo educativo. Los especialistas en educación, formados en estas universidades, íbamos a los ministerios a hacer planes de estudio, y los docentes, formados en los institutos, iban a las escuelas a implementar esos planes de estudio. Más o menos así sucedió en los primeros momentos. Con el segundo gobierno de facto, en el año 1976, la discusión sobre el currículum, como cualquier otra discusión, se congela en el ámbito de las universidades, se congela
la introducción de textos críticos, etc. Y queda efectivamente durante muchos años congelada la posibilidad de acceso a nuevas obras alternativas que se estaban produciendo en el mundo, como contaba hace un ratito, las visiones prácticas y críticas, entran tardíamente al campo académico de la educación en nuestro país. En paralelo por suerte, siempre hay movimientos de resistencia y combativos en el campo de la educación. En paralelo y entre, digamos, las dictaduras, la de Onganía y la dictadura del 76, hay grupos que sí acceden a bibliografía alternativa y empiezan a hacer una suerte de resistencia y crítica, en particular el llamado Grupo Cordobés. En la Universidad Nacional de Córdoba, autores que conocerán, algunos fallecidos, pero la mayoría vivitos y coleando, Gloria Edelstein, Azucena Rodríguez, Furlan, Remedi, Susana Barco, que después fue a Comahue, María Saleme Burnichón, empiezan en esos años a hacer una lectura desde la didáctica, no es menor este dato, porque eran cátedras de didáctica en la universidad y en los profesorados. Lo que quiero decir es que quienes introducen en la academia las lecturas curriculares son las cátedras de didáctica originariamente. Hacen, por supuesto, lecturas alternativas, empiezan a hacer resistencia y crítica, y surge, como hay un texto ya histórico que se llama Debates contemporáneos en didáctica, en el que la didáctica crítica tiene recoge mucho de lo producido en ese momento por este grupo. Algunos van a otras universidades, Susana Barco se va a Comahue y empieza también a hacer su resistencia en Comahue, y empiezan a entender que el problema del currículum es un problema de una perspectiva más amplia que la de aplicar unas estrategias en el aula, y lo inscriben en el ámbito de los debates culturales y políticos de la época, con lecturas que vienen de Freire, muchas de ellas, y en general de teorías críticas y marxistas, neomarxistas, escuelas de Frankfurt. Entonces, hasta la recuperación democrática de 1983, podemos sintetizar unos orígenes en manos del Estado, con una visión técnica del currículum, y una resistencia en manos de la academia con una visión crítica del currículum de grupos de didactas. En el año 83 estrictamente, y con la recuperación democrática, ¿qué pasa en la Argentina? Bueno, primero entran nuevas cátedras con nuevos materiales, nuevas lecturas, aparecen los Stenhouse, los Michael Appel, los Henri Giroux, y tantos otros autores, William Pinar, de distintas, empiezan a leerse distintas tipos de posiciones en relación con el currículum. Pero pasa algo que desde mi perspectiva es determinante para lo que todavía no contesté a la pregunta de Ana, qué posiciones más o menos podemos vislumbrar en la Argentina en términos teóricos en el campo del currículum, y si es que hay un campo de currículum en la Argentina. Pero en los 80 pasa algo determinante a partir del 83, que son dos periodos de reformas curriculares. ¿Qué pasó en el 83? Con la recuperación democrática, las provincias argentinas empiezan a revisar sus diseños curriculares, fundamentalmente poniendo otras teorías, otras fundamentaciones. Se trae las primeras versiones de Piaget en la escuela. Recuerdo
el diseño curricular del 1986 de la Ciudad de Buenos Aires, hiperpiagetiano, todavía no con la posición constructivista de las didácticas especiales, pero sí con el niño como objeto principal del discurso pedagógico. Hay una serie de movimientos bien interesantes que se traducen en las fundamentaciones de los diseños curriculares de los años 83 en adelante. Hay varias provincias argentinas que cambian sus diseños, y la gran revolución del campo de la política curricular se da con la reforma de la Ley Federal de Educación del año 1993. Reforma que, como todos sabemos, dio vuelta a la estructura del sistema educativo con ese EGB3 o la escuela intermedia, pero además se inicia un proceso de reforma completa de los diseños curriculares, tanto de primaria como de lo que era el polimodal, como del nivel inicial y el currículum de la formación docente. En ese momento, la transformación de los 90 da vuelta con eje en el currículum y en la evaluación de los aprendizajes, que era el otro caballito de batalla del gobierno de los 90, dan vuelta la estructura del sistema educativo, y el currículum es la herramienta priorizada altamente por ese momento histórico. En estos años, entre los 80 y los 90, entonces lo que empieza a pasar es una silla, metiéndome en qué decimos los pedagogos cuando hablamos de currículum en la Argentina, una producción hasta los años 2000, que yo la relevé muy sistemáticamente, porque era mi tesis de maestría, después la seguí relevando, pero como lectora, pero entre el 83 y los 2000, lo que se puede hacer ya, y fue mi trabajo de tesis, es un análisis del discurso producido por pedagogos argentinos sobre el currículum, pero me parecía importante tener el escenario de cómo se originó, la resistencia que hubo y el periodo en donde la política educativa juega con el currículum como principal carta. Entonces ahí hay un escenario que es el escenario en el que mejor entendí la lógica del discurso curricular argentino. ¿Qué encontré? ¿Qué discursos aparecieron? Antes del 83 hubo muy poco escrito. Yo les decía esos dos textos de estos profesores de profesorados, que desde una visión claramente técnica. Después se dejó de producir con las dictaduras, y a partir del 83 hay un volumen de producción que merecía la pena relevar. Lo anterior era algún texto aislado. La mayor producción, no es casual que lo que estaba sucediendo en el país era un aumento exponencial de las prácticas de las políticas curriculares que estaban en auge. Entonces, la producción se concentra muchísimo en temas de innovación curricular. Innovación, diseño del currículum. Cuando yo hice 2 relevamientos sistemáticos, artículos que hablaban del currículum en revistas académicas, que eso fue fácil recortarlas porque eran las revistas de universidades nacionales, más de otros centros como Flaxo, digamos, no recuerdo qué otro centro, bueno, es un centro académico también, digamos, las revistas académicas, y entonces me metía en revista por revista desde el año 83, y pinchaba ahí donde en el título me sugería que algo del currículum se producía, y el otro insumo fueron libros.
Entonces me fui a la Cámara del Libro y todo lo producido a partir del 83, que tuviera como título del libro currículum, diseño curricular, innovación curricular, algo así, era parte del corpus que analicé. Entonces, había una gran, de la producción, había la mayor cantidad de producción que versaba sobre esto que estaba pasando, que eran las políticas que normaban, regulaban el sistema educativo argentino desde los 80, en estos dos momentos de reforma, los 80 y los 90, pero fundamentalmente la producción se escala a partir de los años 90. Y ahí, acá sí tenía una distinción de qué tipo de producción. Entonces, la mayoritaria es sobre temas de implementación de tal diseño curricular en tal provincia, cómo funcionaba, cuestiones ligadas muchísimo a cómo iban formulándose y aplicándose estas innovaciones curriculares, muchos trabajos de Flaxo sobre lo que se denominaba la escuela vacía de contenido, y esa idea de Cecilia Braslavsky de que el contenido tenía que ser contenido académico, el trabajo con los expertos para definir el contenido fundamentalmente en el polimodal, bueno, muchos relatos y análisis de ese tipo. Otra serie de trabajos menores que, más teóricos, recuperaban la visión fundamentalmente de la sociología de Bernstein, trabajos de Cristina Davidi, Daniel Feldman, Mariano Palamidesi, ¿no? Que hacían a partir de la obra del autor, hacían análisis sobre distintas cuestiones del currículum. Daniel Feldman y Mariano Palamidesi tienen un trabajo súper interesante de esa época sobre el currículum universitario, ¿no? Con las categorías bernsteinianas, pero hay más autores. Cristina Davini lo tomó para hacer un trabajo interesantísimo sobre análisis de los planes de estudio de la formación docente, ¿no? Entonces, la recuperación de esta sociología en particular. ¿Qué otra cosa veía por ahí? Trabajos que hablan del currículum como norma, como texto, es el currículum el que ordena, trabajos más tradicionales o clásicos desde una perspectiva más, no porque sea tayleriana estrictamente, pero sí con el sentido de el currículum es el texto que ordena las escuelas. Ahí había también una serie de trabajos para comentar, y hubo una cantidad importante de trabajos que en un momento me vi en la necesidad de mirar la revista Novedades Educativas, que en ese momento de la implementación de los 90 acompañó muchísimo el trabajo que hacía el Ministerio de Educación y los ministerios de educación provinciales, porque en esa revista casi sistemáticamente aparecían notas de la implementación, pero muchas de ellas sobre las microsecuencias de cómo trabajar tal contenido en el aula. Y lo que aparecen son las firmas de los didactas de las didácticas específicas. Entonces ahí hay otro conjunto de discurso que a partir de la toma de posición de las didácticas específicas hablan de esa traducción del currículum de vertiente estrictamente constructivista. En los 90 todos los niveles del sistema educativo de la Argentina tienen un enfoque constructivista. Muchos de ellos perduran. Yo sé que ahora hay algunas novedades, sobre todo en algunas de las disciplinas del currículum, hay algunas novedades, pero en los 90 era hegemónico el constructivismo, prácticas, el cambio de lengua a prácticas del lenguaje, la matemática de corte constructivista, las ciencias naturales, sociales. Entonces, estos autores, que eran los mismos que escribían el currículum, escribían notas de difusión sobre aspectos de implementación del currículum en la revista Novedades Educativas.
creo que más o menos... Ah, no, una cosita más. El debate académico, por académico digo, que se produjo en las universidades, también hizo foco en que muchas universidades nacionales, o algunas de ellas, fundamentalmente las que les voy a citar, aparecían trabajos desde las perspectivas críticas. Por ejemplo, la revista Praxis de la Universidad Nacional de La Plata, Vilma Pruzzo es una autora, Susana Barco en Comahue, que siguieron sosteniendo trabajos con objeto en el currículum desde perspectivas críticas. En la Universidad Nacional del Centro, Sonia Araujo, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Liliana Petrucci, Silvia Duluc, en la Universidad Nacional de Buenos Aires hay mucho sobre formación de profesores, y, que fueron 2 largos UBACIT a cargo de Daniel Suárez, ¿no? Sobre el tema de el currículum implementado y el currículum vivido y el currículum actuado. Lo cargábamos en ese momento a Daniel porque era muy adjetivado, pero con una clara posición crítica en relación con cómo se hablaba del currículum de la formación docente. Eso como para terminar de cerrar. Si es un campo o no es un campo, yo tenía una respuesta en los años 2000, cuando cerré mi trabajo, en donde decía que había un inicio, unas ganas de construir o constituir un campo de estudios curriculares en el país, pero que todavía no había revistas, no había congresos, no teníamos esto que es el grupo currículum en la Argentina, faltaba, me daba la impresión, y luego los años más o menos me confirmaron que algo de eso había, faltaba todavía reconocer posiciones teóricas más distintas unas de las otras, lugares de difusión como son las revistas especializadas. Hoy no seguimos sin tener revistas especializadas en currículum en la Argentina. Lo que sí me parece que avanzamos mucho, bueno, el grupo currículum en la Argentina me parece un gran hallazgo. Yo me siento muy cómoda, ahí me parece que hay mucho por hacer, estamos construyéndonos, pero hay mucho por hacer. Lo que no tenemos, decía, son revistas, pero lo que sí hay mucho son tesis de maestría, que ya formulan sus maestrandos, que formulan sus tesis en temas de currículum, y muchísimas más con reformas de planes de estudio de las carreras de educación, ya materias independientes de la didáctica, que son materias de currículum, o de diseño, de teoría del currículum, con los distintos nombres, y en posgrado también, ya hay en los posgrados seminarios o distintos espacios curriculares sobre currículum. Me parece que fue un camino de construcción que fue en ascenso desde el 2000 hasta el 2023. En esto que señalás, Silvina, ¿no? Y siguiéndote en ese relato que haces, creo que coincidirán conmigo con tanta claridad, ¿no? Tan accesible lo que nos estás contando. Uno imagina que ahí hay una tensión, ¿no? De marcar las fronteras entre didáctica y currículum, ¿no? Como campos. Por eso vamos a tenerlo de invitado a Dani Feldman el viernes, veremos cuál es su postura, ¿no? También para ir viendo, y también esto que vos señalás, ¿no? Como si considerar o no la producción del campo de la gestión política del currículum, una producción que puede ser considerada o no dentro del campo de estudio del currículum, ¿no? O si separar o no esto, el que gestiona, pero además escribe y produce cuando gestiona, y el que, ¿no? Me parece que ahí estamos viendo algunas tensiones. Pero como... Totalmente, Ana, porque además, a raíz de esto que decís, que lo escriben distintas personas, cada campo educativo en los distintos países del mundo se conforma también con sus más y sus menos.
Y, por ejemplo, la academia en Brasil es mucho más independiente del campo de la gestión de la política educativa. En Argentina, la academia, muchos académicos fuimos parte de gestiones de la política educativa. Entonces ahí también, efectivamente, hay una particularidad de la Argentina, que en un objeto como el currículum, bueno, se hace difícil separar esto que muy bien decías, bueno, ¿cuándo es discurso político? ¿Por qué no reconocerlo como discurso del campo? Etcétera. Pero porque ahí Argentina tiene una particularidad en cómo se mueve, cómo nos movemos en las relaciones entre la Academia de la Educación y los ministerios. Que por ahí es un rasgo constitutivo de la historia de la construcción en nuestro propio país, que no necesariamente debería ser similar en la tradición como en la tradición brasileña, por ejemplo, ¿no? Digamos, como síntesis a esto que vos venís describiendo, si tuvieras que contarnos cuáles son, digamos, los debates actuales y los debates pendientes en el campo del currículum en Argentina, ¿qué nos podés comentar? Sí. Esta respuesta es más una construcción del grupo currículum, porque en el año 2020, en pandemia, como teníamos ganas igual de hacer algo, hicimos una serie de charlas y de discusiones de un grupo que fue nutriéndose, y llegamos a ser 60, 70 personas preocupadas por este tema, en las que se concluyó en una suerte de temas pendientes, ¿no? A los que después voy a agregar algunos que a mí me preocupan personalmente, pero no quiero dejar de decir que esto es una construcción colectiva. En esas discusiones primeras de este grupo Currículum en Argentina, decíamos que uno de los temas pendientes sigue siendo la construcción del campo de los estudios curriculares. En este sentido, dirimir, bueno, qué entra como discurso, qué no entra, ¿no? Cuáles son, como diría Bourdieu, cuáles son las barreras que hacen que un campo sea un campo, porque se delimita muy bien quiénes están adentro y quiénes están afuera. Todavía es un currículum, está en discusiones, tenemos bueno, una discusión pendiente, una de las discusiones pendientes ahí. La otra discusión pendiente que salió es la muy ligada a la pandemia, porque en ese momento estábamos todos atravesados por la pandemia, es ¿qué es lo básico? ¿Cuál es el currículum básico y cuál es el currículum común? Entendiendo por común todo aquello que todos los niños o todos los jóvenes, según los niveles, deben tener como corazón mínimo y común en la formación, en los distintos niveles, y básico, entendiendo en ese momento de pandemia qué es lo indispensable que la escuela enseñe para no caer en lo que ya caímos. A mí me gustó que es una suerte de inflación curricular. En el currículum entra todo, ¿no? Me parece que en Argentina nos debemos un debate acerca de lo básico. Todo es básico. O cuando tuvimos que hacer esos ejercicios de currículum priorizados o prioritarios para la pandemia, aún ahí nos costó, no llegamos a unas respuestas que de verdad puedan hacer una selección aún mayor de la que se hizo en las provincias en donde hubo propuestas de currículum prioritario. Para mí ahí hay un problema, pero esto lo estoy pensando ahora, no fue parte de la discusión con el grupo currículum, que es que a partir de los años 80, con estas reformas, primero en algunas provincias y después en los 90 en la República Argentina, en todas sus jurisdicciones, la tendencia fue, como es una tendencia en el mundo, no estoy diciendo, esto sí que no es
solo argentino, a lo que Elmore y Sykes, dos autores que se ocuparon del tema de las políticas curriculares, denominan alternativa ambiciosa, en contra de las alternativas modestas. ¿Qué quiero decir? Que nosotros pasamos en algún momento de las historias del curricular de formular planes de estudios en donde se prescribían contenidos por grados, a diseños curriculares donde se prescriben contenidos, enfoques didácticos, recomendaciones metodológicas, recomendaciones de la evaluación, un tratado de evaluación formativa adentro del diseño. Entonces, me parece que esto también hoy nos encorseta para limpiar lo que debiera ser la definición de lo básico. ¿No crees, Silvina? Perdóname, yo también saliéndome un poquito y ahora que decís eso, y estoy pensando por ahí, sobre todo porque trabajé en algunas investigaciones sobre currículum en pandemia en educación secundaria, que también la matriz disciplinar de los diseños, por ejemplo, de educación secundaria, atentan con la posibilidad de pensar, ¿no?, un currículum básico o un currículum también más ambicioso, común, ¿no?, alrededor, porque esa cosa que vos decís pareciera que todos de nuestro campo decimos lo básico es esto, lo básico, y cuando terminamos con 12, 13 materias, lo básico es un mundo de que no hay ninguna como imposibilidad de que sea abordada una trayectoria de enseñanza, ¿no? Absolutamente. Coincido, sí, coincido que la matriz disciplinar del currículum de secundaria, porque las áreas en la primaria te da otro margen, ¿no? Pero el currículum disciplinar de la secundaria es un problema. No tengo tan clara la verdad de si las alternativas más integradas, yo creo, porque lo aprendí en didáctica, no en currículum, en mi formación en didáctica en la Facultad de Filosofía y Letras, yo creo que siempre las respuestas mixtas son las mejores, ¿no? A lo mejor algo de la formación disciplinar tiene que persistir, habría que ver si en todas las disciplinas y en algunas, y ser combinadas con momentos de la formación por proyecto, o sea, con otras formas de organización del contenido. Es intuitivo, no tengo registro de investigaciones que hayan trabajado o mirado esto, pero me parece que eso, que la gente más, Díaz Barriga viene diciendo algo de esto, y parece que algo de la formación de los grandes núcleos conceptuales de las disciplinas, sobre todo de algunas disciplinas, es muy formativo, es altamente formativo, pero que podrían combinarse, no como nuestros diseños, que son todas colección, como dice Bernstein, con otras formas de organización del contenido, y que eso a lo mejor aliviaría parte de la respuesta de lo básico. Pero bueno, ahí me parece que hay un pendiente, un gran pendiente, Ana, lo hemos discutido nosotras, en el grupo currículum se ha discutido y hay distintas respuestas, y ahí además después hay que hacer una cruzada, una pelea con los didactas específicos, porque para los didactas especiales es todo básico, ¿no? Es muy difícil en la mirada de las didácticas específicas poder pensar en un recorte, en una priorización, etc. Pero bueno, sí, ahí hay sí, venías haciendo el listado de algunos, y ahí habíamos de los, entonces, los desafíos, los pendientes, habías hablado de lo básico, y acá fue donde nos fuimos un poquito con... Pero porque son los temas que con las pasiones. Hoy nos apasionan, sí. Bueno, un tema que también salió y que comparto es, un pendiente es la investigación curricular. ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cómo hacemos investigación curricular? ¿Cuál es fundamentalmente la cuestión metodológica, ¿no? ¿Qué miramos? ¿A quiénes son nuestros referentes? ¿Qué tipo de
de herramental metodológico tenemos o podemos compartir quienes hemos hecho esta investigación curricular. Me parece que ahí hay también como algo un poco preciso, cuáles son las hipótesis sobre las que hoy se hace investigación curricular. Ahí salió como otro tema. Y a mí me parece que una gran investigación curricular sería federal, si fuera ministra de Educación, por ahí la propondría. Como nosotros sabemos que vuelvo al ítem anterior, que los diseños curriculares están recontra inflados y que las escuelas y sus docentes no dan todo eso que se dice, sería interesante hacer una investigación en la que los docentes pudiéramos llegar a cuál es el corazón de lo que enseñan ellos, hacer como el currículum de abajo para arriba. Eso me parecería re interesante, federalmente, ¿no? Bueno, en matemáticas de 4º grado, ¿qué se ve? ¿Qué dan? ¿Qué efectivamente? Ese sería... Hay algunos trabajos sobre los cuadernos, como el último ámbito de producción curricular. Bueno, efectivamente el currículum aprendido, ¿no? Hasta el currículum prescrito, el enseñado, bueno, el aprendido, algo así, como siempre Esto que señala Silvina, estoy viendo que está presente una estudiante de la especialización en didáctica de la matemática para educación secundaria, y tuvimos una discusión con ellos, ¿no? Como estudiantes de la didáctica de la matemática, que era para cada año lo imprescindible que estudiar y qué debía ser primero y qué debía ser segundo, y cuando uno también escucha, ¿no? Esto desde la interdisciplina, es muy interesante lo que vos decís, si pudiéramos hacerlo al revés, ¿no? Como viendo, bueno, que en realidad, al menos en algunas áreas disciplinares o áreas o disciplinas, poder reconstruir qué es lo que efectivamente, aunque sea en términos de contenido, ni siquiera pensándolo de las concepciones de evaluación. Contenido duro y puro, contenido duro y puro. ¿No? Yo trabajo más en secundaria, conozco más el nivel secundario ya hace muchos años, y los profesores, cuando llegás a entablar una relación de confianza, te dicen: Silvina, yo no enseño todo lo de... Bueno, ¿cuáles son los criterios para hacer esos recortes? ¿Qué efectivamente es para ellos lo básico? ¿No? Me parece que ahí una investigación daría algunas luces. Sí, daría cuenta de este tema y nos daría algunas luces para seguir pudiendo pensar este tema con más información. Y después una cuestión que apareció también como pendiente es que la investigación curricular, el campo, pueda mirar alternativamente los distintos escenarios. ¿Qué quiero decir? Hay mucho, a mí siempre la modalidad técnica es una modalidad que siempre me parece que va adelante, ¿no? En términos, el currículum aporta una racionalidad con un campo que le llaman el campo de la práctica profesionalizante. Digo, hay chiquitas, avances, pero siempre ahora están trabajando mucho el tema de un bachillerato profesionalizante con módulos, es una experiencia piloto, en donde el contenido se define de otra forma. Bueno, como también el currículum tiene que hacer investigación en las distintas modalidades, porque hay a lo mejor algo que se le ocurre a un escenario, la educación rural, cómo resolvió tal problema, que para empezar a trasladar a las modalidades más visitadas, que son la primaria, la secundaria común, ¿no? Entonces, me parece que esa es otra idea que giró, que compartimos mucho en el grupo currículum y que puede ser un pendiente también interesante para sistematizar novedades, investigaciones en una modalidad o en un escenario que pueda ser trasladado a otra modalidad u otro escenario, hacer una investigación testigo y ver qué información se recaba, qué conocimiento se produce.
Me parece que eran estas las centrales, después hablamos de distintísimas cosas, pero, y una más, evaluación curricular teníamos como pendiente también, ¿no? Cómo poder poner en el escenario de la discusión el tema de la evaluación curricular, con qué metodología cabría, cuáles serían las categorías que hay que... independizándola solamente de la evaluación del rendimiento escolar, ¿no? Porque esa sería la riqueza de una mirada que independice la evaluación curricular del rendimiento, ¿no? Sí, ¿Qué claro. se mira? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se aprende? Que también interpela los enfoques, ¿no? De investigación educativa, y no, es decir, no solamente el campo del currículum, sino esto de cuáles pueden ser los métodos más apropiados para la construcción de un saber dentro de ese campo, ¿no? Totalmente. Lo estaba señalando vos ahí. Totalmente. Silvi, una pregunta. Ustedes con Gachi utilizan un término de la satelización del campo curricular. ¿Qué nos están comunicando con esa imagen traída de otro campo para pensar en el campo del currículum? Sí, bueno, Gachi y yo hicimos nuestras tesis de maestría en el mismo momento. Gachi miró una experiencia en la ciudad de Buenos Aires, yo hice este trabajo sobre el campo, pero cuando escribimos juntas, lo que sí en ese momento afirmábamos es, que ya fue dicho acá, cómo la producción curricular estaba, como los satélites, girando sobre la órbita de otras disciplinas centrales, por lo menos, insisto, en los años 2000 en la Argentina, y que en ese momento eran efectivamente la didáctica y la política, ¿no? Por todas estas razones que están, la política no solo curricular, la política educacional en general, la política como campo disciplinar de la educación y la didáctica general como campo disciplinar de las ciencias de la educación. Entonces la idea de satelización es esa idea en donde la demarcación de... como insistíamos con la idea de Bourdieu, la demarcación de quienes pertenecen, quienes no pertenecen a un campo disciplinar no es tan clara en el campo del currículum, y que la producción había sido traccionada, entendíamos desde nuestros análisis, por las voces de la didáctica general y de la política educacional en nuestro país. Eso. Y hay una idea de campo que nos gustaba ahí compartir con Gachi, que es la siguiente, que es una caracterización de nuevo de Joseph Schwab, que decía que el campo tenía acá está, que un campo, para constituirse en un campo, tiene tres características. Los límites del campo, acá ya... más allá en Argentina de quién habla y desde dónde habla, lo que sí me parece que avanzamos mucho es en la pregunta identitaria del objeto, ¿no? Es la selección del conocimiento, es esta idea que con Ana nos trastorna, bueno, ¿cuáles son los conocimientos, lo básico, lo común? Esa es la pregunta identitaria, no es la pregunta por la enseñanza, ni la pregunta por la política. Ahí hay una pregunta original, que es una pregunta del campo. En Argentina, quienes forman parte del campo no, todavía está ahí como más ambiguo. La otra característica es las formas de proveer evidencia y veracidad, es decir, las metodologías que se usan en un campo son parte de la identidad y la construcción de un campo disciplinar. Y la tercera, los conceptos, el argumental conceptual, el herramental, perdón, conceptual, que va produciendo un campo en relación con su objeto. Entonces, metodología, sintaxis, sustantividad y límites serían como los tres elementos de un campo. Y bueno, la satelización a lo mejor ya dejó de ser
quedó en ese trabajo del 2002 con Gachi. Me parece que avanzamos mucho, ya hay, bueno, hay una Silvia Morelli que también va a estar acá El jueves. el jueves. Bueno, Silvia es una representante hoy en la Argentina Claro. de una posición teórica definida, como una posición postcrítica. Silvia trabaja el currículum desde ese marco conceptual. Digo, me parece que van apareciendo posiciones cada vez con mayor nitidez. Daniel y yo trabajamos más desde una mirada normativa del currículum, son las preocupaciones que tenemos y las que, no la idea tayleriana, pero sí la idea del currículum como norma. Bueno, me parece que van apareciendo algunas posiciones que podrían ir Hablar armando. de un intento de limitación del campo y el rol de los intelectuales, de la academia, cómo la visualizás, y después, si te parece, o cuando vos quieras, porque ya, mira, venimos charlando un montón, y ya han aparecido una o dos preguntas en el chat, No, me ¿sí? imagino. Hago una referencia entonces breve Dale. a cómo me imagino yo el rol de especialistas del currículum en nuestro país. Y me parece que ligado a alguna de las cosas que decíamos recién, me parece que los especialistas del campo todavía nos debemos discusiones sobre quiénes formulan y quiénes hacen el recorte o la selección del conocimiento valioso, quiénes están en esa mesa, ¿no? Me parece que ahí después de la pandemia, hay actores que no se pueden seguir eludiendo, actores que han tomado en sus manos el currículum en pandemia como organizaciones sociales, ¿no? Que han enseñado a jóvenes y niños de sectores populares que no tenían internet, que no tenían celulares, y que se cargaron a hombro unos cuadernillos y armaban unas sistemáticas de tipo apoyo escolar. Y yo trabajo en el conurbano bonaerense, y en José Cepaz la experiencia es que las organizaciones sociales sacaron adelante a niños en pandemia, en situación de absoluta debilidad durante el periodo de pandemia. Entonces digo, hay que escucharlos, tienen cosas para decirnos, ni que hablar, docentes, directivos, los sindicatos, bueno, entonces, ¿quiénes? Me parece que todavía es un pendiente, y los especialistas en currículum tenemos que ayudar a que ese pendiente se exprese en los debates de la política. Me parece que otro pendiente es la discusión por lo básico, la discusión también por lo común. Lo común. En momentos, en contextos de altísima fragmentación del sistema educativo. Hoy hay cuarto grado de una escuela primaria pública del conurbano bonaerense y cuarto grado de una escuela primaria pública de la ciudad de Buenos Aires. Están enseñando cosas distintas. La pérdida de lo común, aun cuando la prescripción curricular es común. Existe. Absolutamente. Ni que hablar en colegios de élite, ¿no? Y tal vez esa cosa que también Flavia Terigi se lo pregunta, ¿no? Cuando no, lo común no es lo básico, y ahí en el chat ahora la vamos a retomar una pregunta referida a eso, ¿no? O que no expresan lo mismo. Absolutamente. Bueno, Absolutamente. Y la profundización en los últimos años de circuitos cada vez más diferentes, aún dentro de la gestión pública o de la gestión privada, ¿no? Aún dentro de los mismos circuitos, las escuelas están haciendo opciones distintas, recorridos formativos distintos, y bueno, me parece, a mí es con lo que tema. decís, Silvina, pienso en esto, ¿no? Que lo dramático no es la diferencia,
sino la desigualdad, la desigualdad que trae la diferencia, porque no es, digamos, el currículum alternativo que garantiza no el acceso a la lectura, la escritura, la cultura y las tradiciones, sino que cuando esa diversidad se transforma en desigualdad de acceso al mundo de la cultura, ¿no? Absolutamente, como dice Ana Escurra, que se reproduce en la escuela la desigualdad, se sigue reproduciendo en la escuela, y eso es grave en una escuela que tiene hoy muchos niños y niñas pobres, y que seguimos pensando un sistema educativo de otros tiempos, y el sistema educativo hoy tiene 50-60% de niños y niñas pobres. Entonces me parece que ahí sí hay algo que los especialistas de educación, de currículum, de educación en general, tenemos que hacer, tenemos que decir, tenemos que movilizarte, no sé, a mí me parece... Recordaba que en esta sistematización que hicimos de los encuentros, el tema de la desigualdad educativa también apareció como uno de los temas pendientes. Absolutamente, absolutamente, sí. Y iba a decir alguno más, pero que creo que me olvidé, Ana, así que podemos... No, pero no importa, también no es como en la escuela, no hay que decir todo, Silvina. Por eso, podemos... Yo voy a, primero, si te parece, voy a leer 2 preguntas que aparecieron en el chat, y tenía una manito levantada por ahí, de las que alcanzo a ver, ¿sí? Para que podamos recuperar, ya que van a ser las 4:30, alguna de las voces te digo que tenés una audiencia estable en las 50 personas, con lo cual es muy lindo, tratándose de que un día a las 3 de la tarde estamos hablando de currículum, y ahí veo nos mantenemos en el número. Veo nombres muy queridos, y bueno, nada, me da mucha alegría que estén ahí. Bien, espérate que te va a ver, que quiero ver las preguntas que me quedaron medio atrás. A ver. Espérate, que tengo tantas cosas juntas acá. ¿Cuál es la diferencia entre contenidos básicos y comunes? ¿Y cuál es la relación entre ellos? Nos pregunta Iván. Iván, los contenidos son básicos y comunes en relación con si lo común se define como todo lo que niñas, niños y jóvenes deben saber, y lo básico en relación con lo que la escuela identifica como prioritario para el siguiente nivel. En verdad, la distinción más preocupante es la distinción de lo común en términos políticos y de lo básico en términos de la selección del cultural que se haga en determinadas políticas educativas. Lo básico puede ser básico, distinto para una escuela técnica que la definición de lo básico para una escuela secundaria común. Lo común puede abarcar a la secundaria común y a la secundaria de modalidad técnica. No sé si ahí aclaré o mejoré un poquito la idea. Lo común tiene que ver con lo que todos, independientemente de modalidades y que inclusive, ¿no es cierto?, contemple las diversidades de culturas, de etnia, de clases, ¿no? Exactamente. Y lo básico se define más por la modalidad, el tipo de trayecto básico para esa experiencia formativa. Aquí, a ver, Gumercinda nos dice que, hablando del currículum, en la pandemia sufrió un parate porque no se pudo implementar en su totalidad, porque la pandemia se ocupó más de la necesidad de los alumnos debido a las diferentes trayectorias de estos. Acá se notaron realmente las deficiencias, es un comentario, ¿no?, de nuestros alumnos, hablando un poco, no sé, tal vez tendríamos que pensar si fue la pandemia. Dale. No, digo que la pandemia fue una
tragedia que nos afectó a todos y que dejó huellas, efectivamente, y que me parece que los gobiernos jurisdiccionales, el nacional, y las escuelas, y sus docentes, y las familias, salimos a hacer lo que podíamos. La universidad no fue ajena a eso, de hacer lo que pudimos. Desde mi mirada, pero porque justamente miro estos temas, creo que lo que puso sobre la mesa de un modo brutal es la imposibilidad más allá del periodo de pandemia, la imposibilidad de nuestros diseños curriculares, la imposibilidad de ser llevados al aula así como están, y además, bueno, extremó esto que nos preocupa con Ana, que son cómo mostró, cómo evidenció las desigualdades profundas que tenemos en el sistema educativo. Para todos los asistentes, ahí volvieron a poner en el chat el Drive para que se anoten. Vemos que están poniendo nombres y números de documento, pero si quieren obtener el certificado, entren a esa dirección de Drive y ponen sus nombres y después van a recibir las certificaciones. Yo tenía una algo interesante de la pandemia, que, para decirlo lo que deja por la positiva, desde mi perspectiva, siempre esto es súper subjetivo, es que es la revalorización de la escuela y de los maestros, ¿no? Me parece que ahí la sociedad entendió el valor que tiene ese lugar, el valor de la tarea de educar, el valor de lo que hacemos los docentes en cualquier nivel del sistema educativo. Creo que ahí eso quedó claro para el resto de la sociedad. Bien, teníamos una manito levantada. ¿Sigue levantada o no? Mercedes. Sí, ahí es Mercedes. Dale, Mercedes, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Silvina, vos estuviste hablando bien de los temas pendientes. Yo te quería preguntar con respecto al tema de la formación docente, porque me parece que, es decir, estamos hablando de los currículos en el sistema educativo para los distintos niveles, y yo lo que veo que, y mi gran preocupación y mi gran tema, es el tema de la formación docente y la mirada curricular al tema de la formación docente. Y en este sentido, yo cuando miraba los pendientes, quería saber si sobre su formación docente se había avanzado, si sigue siendo un tema pendiente, porque, bueno, por ahí hay experiencias educativas, por lo menos en Río Negro, en el nivel secundario, por ejemplo, este tema de trabajar con un currículum mixto, trabajar entre lo disciplinario y lo interdisciplinario y pensar espacios diferentes, pero a la hora de pensar la formación docente seguimos, ¿no es cierto?, con esta formación curricular disciplinar. Esto es en el secundario, pero también, en cierta manera, aparece esto también en la formación del docente de primaria. Entonces, es decir, más allá que por ahí están las áreas, pero sigue siendo bastante, digamos, pensado y atado a estos campos de conocimiento, ¿no es cierto?, que pueden ser áreales o disciplinares, pero siempre el currículum está versando en eso, y como que, bueno, quería saber si se había avanzado en algo, si conoces investigaciones que puedan, ¿no es cierto?, aportar en esto, o, como vos decías, siguen siendo algunos de los pendientes. Y otra de las cosas que quería decir, que realmente me dio así como mucha cosita haberla nombrado a Susana Barco, porque he trabajado con ella en algún momento, así que bueno, también bueno, me parece lindo que lo hayamos recordado. De estos temas sabe un montón. Bueno, Mercedes, me atrevo a decir que es un pendiente pensar el currículum de la formación docente. Hasta donde sé, la última gran modificación es la de los campos, la reorganización en campos de la formación general, específica y el trayecto a la práctica.
Yo fui parte de la resolución nacional, junto con Cristina Davini, otra genia del campo de la didáctica y el currículum, esa resolución que ordenó en el 2007 el currículum de la formación docente por campos de formación. Creo que sigue siendo un pendiente, y voy a responder más por los diálogos y las discusiones que tengo con una colega especialista en temas de formación docente, que seguramente conocés, que es Andrea Lió. Andrea ha trabajado, no desde el currículum, pero sí mucho los procesos de formación docente, y lo que dice Andrea siempre, que tomo como propio, mirándolo desde el currículum, es que hay que pensar el oficio. Andrea habla mucho del oficio docente como un oficio más artesanal. Hay que pensar las experiencias de formación más diversificadas. Andrea dice algo que es bien interesante, que es cómo no podemos todavía pensar en microclases desde el primer día, en preparación de análisis de clases grabadas, ¿no? Como que hay una cantidad de recursos que en el trayecto de la formación podrían usarse más allá del trayecto de la práctica, y que podría hacer de la experiencia de formación docente una experiencia más potente desde el punto de vista de cómo se lleva este currículum adelante. Pero no te puedo decir más, no conozco experiencias alternativas en temas de cómo se ordena el currículum para la formación docente en otros países o en otros lugares que hayan superado alguno de nuestros estancamientos. Y sí, yo diría que es un pendiente, es un gran pendiente, pero me parece que en esto, ¿no? En cómo... yo estoy en una universidad nacional de General Sarmiento, en donde hay muchos profesorados, y seguimos teniendo esa dificultad de no poder mostrar en el profesorado de historia X, en la enseñanza de una materia disciplinar, un modo distinto de llevar a la práctica la enseñanza de esa materia. Me parece que ahí hay otro desafío que no es estrictamente el plan de estudios, la del texto curricular, pero sí hay que revisar experiencias en el sentido de cómo se transita hoy la formación docente. Igual a mí me parece, sobre todo en la formación de profesores, que es lo que yo más conozco porque trabajo más con profesores de secundaria que con primaria, a mí me parece que hay una cosa que el currículum, porque también podemos desmitificar lo que el currículum puede y lo que el currículum no. Me parece que hay algo que el currículum no es un problema del currículum que tiene que ver con las funciones, las tareas, la demanda al rol que sobrevino en los últimos 20 años, sobre todo en la escuela secundaria. Hoy al profe de secundaria se le piden una cantidad de tareas, acompañamiento de las trayectorias, que todas son valiosas y válidas, lo que digo no va en desmedro de estas tareas, pero acompañamiento a las trayectorias, dar su disciplina, ocuparse de los problemas tremendos algunos, de indiferencia, apatía, indisciplina en el aula, inasistencias reiteradas de los estudiantes, dar de comer, trabajar con estudiantes con problemas de discapacidad. De aprendizaje o problemas. Sí. Lo que pasa es que también, perdón. Ahora igualmente uno dice, ¿no? Perdón, Silvina, digo, con toda esta demanda que vos hablas, también qué desdibujamiento hay de la tarea sustantiva, que en verdad es la de enseñar, ¿no? Que es la de enseñar, y además en esa tarea sustantiva que es la de enseñar, no menor, ¿qué es lo que tengo que enseñar?
para garantizar esa incorporación a la cultura, al mundo, ¿no? Porque... No, y un tironeo permanente, le piden trabajar por proyectos con el compañero, le piden, o sea, hay una cantidad de demandas que también me parece que es un pendiente ordenar, poder ver qué otros roles hoy necesita la escuela, pero que exceden. Lo que quería decir es que no todo se va a resolver. Yo soy una estudiosa del currículum, pero creo que sería injusto pensar que mágicamente todo lo va a resolver un plan de estudios nuevo, por más novedoso que sea, cuando hay otros problemas de la práctica que no tienen que ver con el currículum. ¿Querías decir algo, Mercedes, si te interrumpí? No, está bien. Lo que digo que, Bien. bueno, lo que pasa es que hoy las escuelas se encuentran interpeladas por estos sujetos que vienen con estas características. Entonces, también hay que pensar en ese currículum que tenemos de la formación docente, qué otras herramientas les tenemos que incorporar para poder, ¿no es cierto?, también lidiar con eso y que permita de alguna manera poner el eje en lo que hay que enseñar, porque la verdad que el contexto es ese. Si no vas a encontrar la escuela donde encuentres la posibilidad de que si vos vas a enseñar tu materia ya tenés todo resuelto. Todo lo contrario, es decir, Todo hay lo que contrario. generar otras condiciones para que eso se pueda producir. Entonces digo, bueno, es un momento muy difícil, creo que sí a los docentes se les exige mucho, pero también, bueno, hay que pensar que curricularmente podemos generar desde otras miradas, y me parece que sí hay que discutir, y esto por ahí, que hay que discutir el objeto que forma parte de lo que se quiere en el currículum de la formación docente. También hay que mirar qué contenidos se ponen en esa formación y si hoy tienen una lectura esos contenidos con lo que es la realidad o con lo que decimos básico y común en la escuela. Yo creo que ahí... Seguro, seguro, Mercedes, pero completamente de acuerdo. No, claro que esto le cabe también al currículum de la formación docente. Claro que hay que revisar qué es lo que se necesita y estar dispuesto, como decíamos para otros niveles, a quitar contenidos o temas que no están aportando hoy. Uy, llega un momento que me quedo sin voz. No te vamos a dejar muda hoy, Silvi, así que... No, pobre. Me pasa en las Gracias. clases también, se ve que me estoy poniendo vieja, llega un momento que la voz me empieza como, pero absolutamente de acuerdo, Mercedes, sí, en esa línea también hay que trabajar el currículum de la formación docente. Hoy, ahora que decís esto, Mercedes, hoy leía un artículo, ¿no? Que, bueno, hablando sobre las políticas curriculares, obviamente, y que planteaba esto de, bueno, el lugar que el docente ocupa en el desarrollo curricular, y la pregunta era, ¿cuánto lugar había en los planes de formación docente para abordar la herramienta del docente como, no como usuario, sino como crítico de ese texto, que en definitiva, ¿no? Entonces, si uno, este ejercicio de mirar, y bueno, ¿qué materias hay en la formación docente? ¿Qué lugar ocupa el tema del currículum? Y cuando lo ocupa como las formas o herramientas para la enseñanza, o para pensarte como usuario de esto, ¿no? De un diseño curricular, y para mirarlo críticamente, para resignificarlo, para ver cómo replanteás ese plan de enseñanza para una institución concreta, ¿no? Y la verdad que también esa es una pregunta vinculada a la formación de los docentes. Totalmente. Sí, y creo que incluso la pandemia misma nos demostró que la forma en la cual tenemos estructuradas los diseños curriculares, a la hora de cambiarnos el contexto no nos sirvió, o nos sirvió parcialmente. Entonces digo, también habría que pensar si hay una sola manera de pensar el currículum, si solamente en nuestro caso era la presencialidad, que era la única manera de poder llevarlo a cabo. Bueno, son todas cosas que a uno le va dando la reflexión, perdón. Bueno, gracias. No, Silvina, gracias te hacemos una última pregunta que está en el chat, y te liberamos, recuperas la voz. Te preguntan si podrías repetir autores para investigaciones vinculadas al tema curricular. Autores, investigaciones vinculadas.
autores que traten el tema de investigación. Autores o qué bibliografía tomar para la investigación curricular. Creo que está, es decir, será réplicas de investigaciones, más que nada sobre lo metodológico. Mira, hay los trabajos, a mí que me parecen interesantes, son trabajos ya de los 2000, pero que son súper vigentes, de Alicia de Alba. Y hay, México tiene un instituto de investigaciones en educación que es súper reconocido y que sistemáticamente saca temas o artículos o cuestiones dirigidas a la investigación sobre el currículum. Entonces, ahí te puedes meter en México, Instituto de Investigaciones sobre Educación. No es exactamente el nombre, pero vas a llegar, seguro, que tiene, yo es lo que conozco más sistemático sobre la línea que trabaja investigaciones o metodologías o cómo abordar el tema de la investigación curricular. Y si metes en internet Alicia de Alba, investigación sobre el currículum, también hay muy buenos textos de Alicia de los primeros 2000 que abordan de un modo muy sistemático el tema de la investigación curricular, de la evaluación del currículum, que son bien interesantes. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra... Perdón, y ahí está el Handbook on Research of Curriculum, que es un handbook de Pinar, clásico de los 90, y luego se replicó en el 2013 con otras investigaciones y otros artículos, que ahí también hay textos sobre investigación del currículum, hay apartados sobre investigación del currículum, Handbook of Research on Curriculum, justamente hay textos en donde hablamos sobre cosas generales o sobre algún aspecto del currículum, pero hay textos que abordan el tema de la investigación curricular. Así que eso es en inglés, pero los de Alicia y los mexicanos son, por supuesto, en español, pero ahí hay dos lugares para mirar esto que les interesa en particular, que son de muy buen nivel. Bien, ¿estamos? Había la última y nos vamos. ¿A qué autores pueden mencionar relacionados, espérate, qué autores pueden mencionar que aborden las prácticas de gestión curricular? Uy, entiendo que tiene que ver con la gestión del currículum en la escuela. A ver, tendría que tomarme un tiempito Sí, para... un tiempito, así como si fuéramos, no, el Google. hay muchos que abordan Sí. esos temas. Spiliane es un autor que trabajó, así, Robert Spiliane, también es literatura en inglés, pero es alguien que trabajó estrictamente el pasaje del currículum a la escuela, todo lo que son lo que se llama zonas de incertidumbres de la práctica. Es un autor que trabajó este texto. Hay un texto de Daniel Feldman del 1994, no recuerdo el título, pero que también trabaja sobre el currículum mosaico y cómo en la escuela se va armando algo distinto al currículum prescripto. Trabajos de Mariano Palamidesi en Argentina también. A ver, del ámbito internacional. Y está ese trabajo también de Tait y Bogan, no, perdón, Sí. de las gramática escolar de... Kayaki Kuban. Sí, que Kayaki Kuban. habla sobre el fracaso de las reformas curriculares, que a mí me parece una piecita, ¿no? Para pensar mucho en la escuela. Tait y Kuban, sí. Totalmente. Y en general, bueno, los brasileros, las brasileras, tienen muchos trabajos desde la perspectiva crítica, pero bien interesantes, sobre el tema del currículum como espacio de decisión estrictamente institucional y áulico. Alice Casimiro López, Elizabeth Macedo,
Quien nos acompañó los otros días en la charla. Nilda Alves, tan interesante. Nilda Alves, sí, currículum cotidiano, que aborda el tema de los currículums cotidianos. Exactamente, por ahí tienen buenos autores. Nilda Alves hizo una presentación en el grupo Currículum muy interesante sobre justamente, no estrictamente la gestión, pero sí lo que cómo se mira el currículum desde efectivamente los cotidianos escolares, sí. Bueno, Silvina, la verdad que gracias por este espacio. Creo que coincidirán conmigo que fue muy valioso tu aporte y bueno, mañana, repito que mañana estará con nosotros Marina Pauloso hablando de políticas curriculares. El miércoles creo que es Hugo con políticas curriculares comparadas. El jueves Silvia Morelli con políticas curriculares y formatos escolares, y el viernes Daniel Feldman con didáctica y currículum, y como en televisión los esperamos en este mismo canal, somos todos integrantes del grupo Currículum Argentina. Mañana también me va a estar acompañando Cristina Ruiz como en este lugar de entrevistadora, y hoy lamentablemente no pudimos contar con Gachi para que nos acompañara, pero... Y tendría que haber empezado por ahí. Gachi está de viaje y no pudo sumarse. Bueno. Sí, pero bueno, estuvo hasta último momento compartiendo la actividad. Así que gracias por esta presencia casi perfecta, desde el inicio al final. Así que gracias nuevamente, Silvina, y Gracias, al resto Ana, los esperamos mañana. Gracias por la calidez de la entrevista, que eso siempre suma. Bueno, y gracias a todos y todas por la escucha, muy amables. Ana, te hago una última pregunta. ¿Se usa el mismo Zoom para mañana? Sí, para evitar confusiones, es el mismo Zoom que están para las 5 charlas, ¿sí? Gracias. Y estén atentos al inicio de entrar al Drive para poner su documento para recibir después las certificaciones. ¿Sí? Bueno, gracias. A Hasta mañana. ustedes. Buenas tardes a todos.